Para Walter, una pregunta. ¿Qué alternativas de pasturas cortas de alta producción tenemos para la zona de lomadas en sistemas agrícolas? Bueno, yo creo que el abordaje hoy es, tal vez tengo alguna diferencia, o sea, el enfoque de lo que hay todavía creo que está dentro de lo clásico de algunas praderas de alta producción, ryegrass, rojo, creo que siguen siendo por ahora las que praderas pueden andar con rotaciones cortas. Ahora, creo que la realidad de alguna manera, y me parece que los años críticos como estos que vivimos, dejan ver algunas cosas, y si nos enganchamos por la discusión de los números, insisto que para mí el énfasis y el cambio que se está dando está puesto en el animarnos a tener pasturas más largas. Yo creo que está ahí un poco el cuello de botella. Este último verano yo creo que la realidad que nos mostraron particularmente las praderas que incluían festuca en la persistencia pone en discusión o nos debe hacer pensar más el punto de vista de qué pasturas sobreviven y qué pasturas nos dan más rentabilidad. Es decir, seguramente se desbalancearon las praderas este verano, porque las leguminosas muchas marcharon, pero a la luz de lo que hay, está para ver. En la zona baja, en el ensayo de rotaciones que montaba Nacho, la preponderancia que tuvieron todas las mezclas con festuca, en las lomadas fue lo mismo, entonces es un patrón incluso que supera el ambiente, o sea, es más por cuestiones de especie, y creo que le tenemos que empezar a agarrar la mano. Hoy hay un panorama varietal más amplio, y de la mano de cómo hacer las siembras y demás en el esquema de rotación, creo que tiene una ventaja. O sea, me inclino a que si bien tenemos opciones de pasturas cortas, no debemos perder, me parece, la mirada de un poquito más a largo plazo y que la persistencia juega la diferencia de ese retorno, ¿no? Bien. Hola. Una pregunta para Bufa. ¿El análisis de sensibilidad se hizo también variando precios carne y dejando fijo el precio de la bolsa de arroz? Sí, está hecho, no lo presenté. Evidentemente, en la medida de que los sistemas son mucho más ganaderos, la sensibilidad del precio de la carne aumenta porque tiene más área vinculada a esa actividad. El punto de equilibrio estaba 1,20 y algo, con diferencia de un poco centavo entre los dos sistemas. Una para Macedo relacionado a qué especulaciones tiene respecto a los escalones que se dieron en productividad en arroz con diferentes antecesores. Básicamente lo que mostraba ese gráfico era que la productividad atrás de sorgo y atrás de soja era mayor que atrás de arroz y atrás de pastura. Uno se puede preguntar por qué atrás de sorgo la productividad era alta, donde, por ejemplo, trigo atrás de sorgo, las productividades se desploman. Bueno, atrás de ese sorgo va un alejandrino y en los 3 años, en los 2 inviernos que van de rotaciones, la producción de ese alejandrino anduvo bien y en parte es lo que ha ayudado a que la descomposición del sorgo no afectara tanto al cultivo subsiguiente de arroz. Después en la pastura, otra pregunta que nos podemos hacer es las pasturas, ¿por qué la pastura la productividad era menor que atrás de soja o atrás de sorgo? Y bueno, el N atrás de la pastura es mayor, primero que nada, y las condiciones de siembra atrás de la pastura son más variables. O sea, tenemos pasturas de festuca, como mencioné, tenemos pasturas de rojo y niatitán, ryegrass, y ahí creo que el punto es el barbecho, manejar bien el barbecho y permitir que esa pradera, sea cual sea, se descomponga bien para la hora de la siembra, lograr buenas plantas. Un comentario de observación nomás de una zafra puntual, donde el tiempo por condiciones climáticas no se pudo aplicar temprano, no se dio tiempo a que se descomponga bien esa pastura y a la hora de la siembra iba y quedaba el surco abierto porque no estaban descompuestas las raíces, después llovió, mucha semilla salió del surco, etcétera, etcétera. Para Ignacio Bufa,
¿cómo impactaría el aumento de la invernada del este en el precio del ternero? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo que sí digo es que o sea, mejorar la demanda de terneros, o sea, aumentar el potencial de invernada son las mejores noticias para el sistema creador. O sea, que haya más feedlot, que haya más pradera, que haya más suplementación. Ese es el mejor camino para estructuralmente lograr tener mejores precios los terneros. O sea, los terneros valen lo que valen por la eficiencia biológica que tienen los sistemas de invernada. Si mejoramos la eficiencia biológica que tienen los sistemas de invernada, van a mejorar estructuralmente los precios terneros. Así que bueno, digamos, no sé cuánto va a valer ni cómo va a impactar, pero sí que serían buenas noticias. Bien, gracias. Acá hay otra pregunta. Nos llamaba la atención la densidad de siembra de avena estrigosa, ¿no? De 100 kilos, y eso impacta directamente en el margen. Cuando un poco lo que se estaba manejando eran 40 kilos, no sé ese número si aún lo mantienen o fue ¿por qué aparece ahí, no? Me convengo para contestar. Sí, el punto fue un poco asociado en primera instancia que no, para ser bien franco, teníamos bastantes dudas de cuál eran los comportamientos al voleo, ¿sí? Esto en general, y en particular para avena, para mí era una de las dudas de que funcionara. Entonces operamos por ese lado. Hoy a la luz de los resultados, entonces digo, por cuestiones metodológicas, el experimento uno mantiene la estrategia durante los 3 años igual condiciones. Hoy con los resultados que tenemos, de ahí, incluso de otros lados que yo no mostré, hay como por lo menos 3 o 4 lugares más que se hicieron cosas. Sin duda hace un poco en el análisis, y creo que en la cuenta que yo puse de costo al final, en el cuadro que tratamos de resumir con la productividad de carne y eso, hay algún margen para trabajar, porque la implantación fue muy buena siempre, ¿no? O sea que es una cuestión a corregir, a bajar algunos kilos, y creo que a ajustar los números y los márgenes. Sí. Manuel, por acá tiene otra pregunta y bajo que hay otra. Para Bufa. Y yo no soy más bien ganadero, ¿no? Pero estoy vinculado, ¿no? a la ganadería y me llama la atención que siendo los resultados ganaderos que tú presentaste tan contundentes, no haya una expansión de la ganadería, o sea, no haya una expansión tan significativa de la ganadería, todavía sigue medio estancadona. Y entonces ahí me surgen algunas dudas que no tengo muchos elementos para tenerlo, simplemente porque veo que no ocurre por ahí lo que tú estás diciendo. Y una es la productividad ganadera que manejas, lo mismo que al igual que Walter, esa carga que utiliza para los puentes verdes, que no sé si 19 hasta 30 y pico animales por hectárea, eso sí realmente es algo, me genera la duda, ¿no? Y después, que seguramente lo hayas tenido en cuenta, Nacho, es ha habido un cambio desde la realidad, desde los datos de Giprocar, ¿no? Ahora, fundamentalmente en los costos de producción, ¿no? La mano de obra sale más cara, hay un montón de cosas que salen más caras. Entonces, no sé, seguramente lo hayas tenido en cuenta, pero me gustaría que de alguna manera lo pudieras afirmar. Serían esos 2 puntos como para empezar. Esto me parece que es una charla que da para discutirlo abierto, pero lo que a mí me genera la interrogante es que esto uno sale para la vuelta y esto no se usa, no está generalizado.
de la manera que tendría que generalizarse, siendo los resultados tan contundentes como los menciona. Hola. Lo primero es coincidir contigo con la preocupación de si esto es tan contundente, ¿por qué no pasa más generalizado en la realidad? Así que primero que nada coincidir con esa misma preocupación. Lo segundo, no tengo respuesta concreta a por qué no sucede en la realidad. O sea, a esto hay que cruzarlo con la operativa, a esto hay que cruzarlo con la realidad de las empresas, a esto hay que cruzarlo con las posibilidades de, hasta me han enseñado a hacer de los cortes, de que los cortes coincidan y todo ese tipo de cosas. O sea, a esto hay que cruzarlo con un lote de cosas para que ocurra. Lo que sí me parece es que esto, o sea, estos resultados ganaderos, yo no presenté ningún dato de la UPAC, de gusto no la presenté porque daba mucho más, pero son los datos que se han obtenido en sistemas de producción reales que no hacen nada diferente a o que no tienen condiciones diferentes que cualquier productor que yo conozco podría tener, las posibilidades de suplementar, la posibilidad de manejar, no con parcela diaria ni nada, ni ninguna cosa de esa. Eso es digamos, me parece eso, que eso sucede en productores de verdad, de carne y hueso, que para mí hay que tomarlo tomarlo como ejemplo. Lo segundo, todo el incremento de costo estaba metido, o sea, digamos, eso estaba metido en los números, son con más o menos con los precios actuales y los costos actuales, digamos, número más, número menos, pero eso estaba contemplado y da eso los resultados, o sea, son esos los resultados. No tengo mucho más para aportarte, más de que está bueno compartir la inquietud y ver que discutir por qué no se generaliza. No tengo más. Yo quiero decir algo, si puedo. Me parece bueno la discusión para dónde va, ¿no? Pero porque yo cuando recuerdo los resultados del Giprocar, y mirado de mi lado, del pasto, ¿no? ¿Qué conclusión había? Que las pasturas siempre en el sistema arrocero fueron el subproducto de la rotación. O sea, nadie hacía mucha cosa para que la pradera rindiera más pasto. Y esos son los datos que pone Juan Ignacio. O sea, a ver, hoy yo creo que la realidad, incluso me parece que lo que está planteado en el sistema del ensayo de rotación en el Paso de la Laguna es, y que vamos a sacar información, ¿dónde hay que poner los cartuchos? O sea, vamos a seguir poniendo los cartuchos en el arroz y la vieja discusión que lo que el residual que dejaba para que la pastura fuera mejor, eso creo que cambió en la cabeza y en la discusión de una realidad de cómo debemos arreglar el sistema y de una realidad tal vez asociado a lo que, si atamos las piolas con lo que dice Bufa, de dónde se hacen las utilidades en el sistema, ¿no? Entonces, estamos accediendo a un cambio me parece, en los reacomodos que hay que hacer. Atado lo de los puentes verdes, es la misma. El número básico, analizando la ventanita esa, es claro que es positivo y genera una utilidad en el sistema. Después vamos a discutir, porque el sistema arrocero, o no sé, uno que tenga no sé cuántas hectáreas para salir a conseguir 3-4 mil corderos para invernar, va a ser un lío, porque los va a conseguir de a 10, de a 15, de cualquier tamaño y color, y los arreglos de los de la sierra con los del bajo para engordarlo, los decimos que es lindo, pero no lo logramos. Entonces, eso está. Yo creo que para mí tenemos necesariamente que ir por algunos tránsitos. Algunas cosas son tecnológicas y otras son organizacionales, a mi entender. Pero creo que, por lo menos me da la sensación que tiene que haber un cambio en la cabeza de dónde van los focos. Y el viejo concepto de eso, que el arroz mandaba y en realidad todo había que ponerlo ahí y lo otro era todo residual, para mí mudó. Bien, a los efectos de ir dando cierre, hay un par de preguntas para Ignacio. La primera puede ser también para Walter. La primera es si se piensa evaluar pastura mezcla festuca alejandrino. No sé si en el experimento, no, supongo que no. El tema del alejandrino hasta ahora y la cuenta que lo tenemos, lo pensamos más por el lado de cuestiones cortas, o sea que ahí hay una tal vez cuestión más técnica
que no es fácil de implementar. El alejandrino hemos tenido también algunas dificultades de implantación en algunos años, o sea, y lo ato a algo más general. Acá yo creo que las discusiones están para mí también más orientadas que a niveles de productividad, a estabilidad y a persistencia en algunas de estas cuestiones, ¿no? Yo tal vez estoy más preocupado de eso, y mirado desde este bloque que estamos discutiendo el sistema, ¿no? O sea, la preocupación mía, por un lado es lograr aumentar productividad. Ahora, ¿qué está primero? ¿Aumentar drásticamente algunos niveles de productividad o lograr movernos a algo pero en una cuestión más estable? O sea, la realidad de estos años es lo que nos está pegando. O sea, si atamos con lo que nos dijeron en las charlas al principio, eso es más preocupante, lograr cuestiones estables o persistentes. Entonces, creo que juega ahí el tema. Y la complejidad de las mezclas no la vamos a discutir ahora, pero creo que hay que pensar un poco en qué combinamos, porque son cuestiones a veces muy diferentes, y si no se nos desbalancean, vamos a terminar de repente en ese caso tal vez con una festuca pura más que con una mezcla balanceada, ¿no? En el caso particular de la pregunta. Bien, estando... José, agregar una cosa a eso último que decía Walter de la mezcla, tener en consideración que alejandrino es anual, que el crecimiento inicial de alejandrino va a ser mayor y le puede llegar a competir a la festuca, y que la resiembra de alejandrino es cero. O sea, va a dejar espacio libre en verano para que venga gramilla y comprometa la productividad de la festuca. La primera es, en términos de análisis global y sostenibilidad, la inclusión de la soja en rotación con arroz, A, ¿no aumentaría el riesgo? También es parte de lo que presentó UFA. B, ¿no hay consideraciones ecológicas del tipo mayores riesgos sanitarios en todo el sistema? En cuanto a si miramos solo arroz-soja, yo mostré una gráfica que no incluía la rotación 6, que es la de arroz-soja, donde mostraba la carga de agroquímicos, medida en kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Las rotaciones más intensas y que no incluyan pastura, esa carga va a ser mayor, obviamente, y lo que pueda pasar con el residuo de esos agroquímicos son cosas que se van a empezar a medir a futuro, o sea que hoy no hay nada medido, en las rotaciones del Paso de la Laguna no tenemos nada medido. Y en cuanto a lo del riesgo de incluir la soja, no sé si el riesgo en términos sostenibles era nomás o en términos de sostenibilidad. Por el lado de los agroquímicos lo mismo. En cuanto al balance de carbono, es conocido el balance de carbono de la soja es negativo, pero repito, hay una ventaja comparativa desde el punto de vista de estos sistemas por el lado del arroz, donde donde tenemos 10 toneladas de residuos. Obviamente no se incorporan todas, pero es una gran cantidad. Y en cuanto a la productividad de esa soja atrás de arroz, vuelvo a lo de, capaz que también le paso la palabra a UFA, pero el tema de por qué no incluir riego en los sistemas para estabilizar esa productividad y no ser tan dependiente de las condiciones climáticas. Bien, para UFA, y si quiere puede enganchar con esa línea de razonamiento. Hay antes de pasarle a Hernán aquí la última pregunta, me coimió acá para que le dé la última pregunta, me tocó, que tenía relación con la pregunta de Manuel. Ante la pregunta de Manuel, creo que la explicación está en que más del 70% es arroz en campo arrendado. Aparte Manuel hizo la pregunta y se fue, ¿viste? No, pero no era de Manuel, dando continuidad a la de Manuel, pero no sé si era lo mismo que tú tenías. Así que cerramos con esa pregunta. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, si el 70% de los sistemas de arroz se hacen en área arrendada, indudablemente los procesos de intensificación e integración ganadera son mucho más difíciles. Ahora, me parece que la discusión también pasa lo mismo que campo en el litoral, que lo di a soja, y hoy no estoy dispuesto a retomar todo el sistema yo, y quiero mantener el medianero. Me parece que va a haber que encontrar otras formas de negocio. Si, digamos, salir del arroz en estos sistemas es imposible, porque el arroz, o sea, hace al sistema y hace a que haya pasturas como las que vimos. Entonces capaz que lo que hay que es mucho más de modelo de negocio,
de sentarnos a hablar de cómo es el modelo de negocio, esa es la discusión, digamos, me parece. Sí, justamente, tal vez la gran traba de por qué se presentan, acá estamos hablando de rotaciones, históricamente hablamos de rotaciones de arroz pasturas, hoy hablamos de arroz, soja, sorgo, pasturas. Se sumaron una cantidad de cosas, pero los problemas siguen siendo los mismos. O sea, es el tema de tenencia de tierra, de tener 70% de los productores medianeros de tierra y agua, que normalmente no acceden a los campos, y que eso que tú estás diciendo, yo llevo unos 20 o 30 años escuchando acá, ¿por qué no se hacen los negocios de otra forma y por qué no se logran los relacionamientos de la cadena de otra forma? Evidentemente es una traba, hay una traba que no permite que de pronto uno mirando todo el desarrollo de las rotaciones, el fin es muy bueno, pero tal vez cuando lo compartimentalizás en que uno no puede salir de este brete, entonces capaz que las cosas se complican. Y tal vez las rotaciones, que sin lugar a dudas han avanzado en forma realmente impresionante, porque nadie suponía que iban a haber 50.000 hectáreas de soja sembradas en campos arroceros, porque nosotros hace añares que en la consultora trabajamos con el tema de introducción también de los cultivos de secano en las zonas de arroz, y realmente parecía que no era muy posible. El avance, evidentemente, que ha tenido el arroz para sacar 10.000 o 12.000 kilos, trajo de la mano la posibilidad de meter los cultivos de secano dentro del arroz. Y esa es una realidad para el productor arrocero. No cualquiera siembra soja en un suelo arrocero. No cualquiera tiene la maquinaria necesaria para sembrar soja en suelo arrocero o sorgo, que fue lo primero que se introdujo. Hace muchos años que se planta sorgo en suelos arroceros. Entonces, esa nueva tecnología permite, tal vez sí, y hoy se ven muchos acuerdos de pronto de trabajar, y siempre la ganadería va quedando para el ganadero. Muy poco agrícola o ese productor del 70% de medianero de tierra y agua tiene posibilidad de además introducir la ganadería. Eso es un planteo nomás, porque digo, por supuesto que eso en definitiva desplaza al ganadero. El ganadero no se quiere desplazar, pero tampoco quiere entrar en tener una retroexcavadora, en tener las lentejas, en tener los cosas, en tener todas las cosas que tiene que tener para poder hacer eso. Entonces la agricultura sí ha dado ese paso. Yo creo que ha dado, porque esas 50.000 hectáreas no son solamente de soja, no son solamente de los productores que son dueños de la tierra y del agua, sino que también les permitió avanzar un poco, tal vez mucho más de lo que permitió la ganadería en 50 años. Disculpe. Por favor. Ya arreglamos todo.